La educación pública argentina es uno de los pilares básicos de la nación. Por eso es que debe ser considerada una política de Estado inclaudicable que atraviese a todos los gobiernos. Sin embargo, frente a esto que debería ser indiscutible, aparecen discursos que ponen en cuestión algo que desde hace 135 años es la piedra basal del sistema educativo nacional. Si vamos al ámbito universitario, desde el año 1949 el Estado Nacional se ocupó de dotar a las universidades de los recursos necesarios para garantizar la gratuidad de la enseñanza pública. Este año, la Universidad Nacional de La Plata cumplió 118 años de vida siendo pionera en estudios y desarrollos culturales, artísticos y científicos de avanzada, que a lo largo de los años supo conseguir el prestigio que la coloca hoy como la segunda mejor universidad de Argentina y una de las 15 principales de América Latina. Bienvenidos a Mirada Soberana. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el rol clave que cumple la educación pública para el país y abordar específicamente todos los proyectos de investigación y desarrollo que viene realizando la Universidad Nacional de La Plata. Para eso lo convocamos al presidente de la UNLP, Martín López Armengol. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás? Gracias por la visita. Por favor. Aquí a nuestro edificio de presidencia. Un gusto. Gracias a vos. Martín, me gustaría empezar la nota preguntándote sobre el rol que cumple la Universidad Nacional de La Plata, tanto para lo que es el ámbito local como para lo nacional. Bueno, nuestra Universidad Nacional de La Plata hace algunos días atrás acaba de cumplir sus primeros 118 años de vida. En toda su trayectoria, bueno, y en su evolución, a partir de estos 118 años de vida, se ha transformado en un actor, yo digo que sumamente trascendente, indispensable, diría yo, para el desarrollo no solo de la ciudad, sino también de la región, del país y también del mundo, ¿no? Es una universidad que ha acompañado los ciclos del país, los buenos y los no tan buenos, pero que en este recorrido de 118 años, bueno, se ha posicionado realmente como una referencia en el campo de la educación y en particular de la educación pública que la distingue y la representa como un actor social muy importante, ¿no? En esta idea que tenemos en que realmente es una universidad pública que su finalidad o sus distintas finalidades, sea educación, sea investigación, sea extensión, sea transferencia, sea vinculación, en cualquiera de sus finalidades tienen claro que cumple un rol social indispensable, ¿no? Hay un concepto ahí de responsabilidad social universitaria que tenemos muy claro y que lo podemos sintetizar en que todas nuestras actividades tienen como destinatario final o como objetivo final o como finalidad última, mejor dicho, el bien social. Claro. Estamos aquí para para aportar conocimiento útil para nuestra sociedad, que somos nosotros, ¿no? Para nosotros como actores individuales y colectivos de la sociedad de la cual formamos parte. Bien. Martín, no puedo dejar de preguntarte, es un tema de agenda, es coyuntural. Hay sectores políticos que vienen a plantear el cambio en las reglas de juego de la educación pública. ¿Qué opinas al respecto sobre este tema? Bueno, si te referís particularmente a cuestiones vinculadas al financiamiento, porque digamos, cambios en la educación pública, por supuesto que para nosotros es un desafío permanente, sí. Y estamos en una universidad que, como toda institución, en su derrotero organizacional tiene internalizado el concepto de cambio organizacional. O sea, nosotros también hacemos cambios en la educación pública, estamos discutiendo nuestras carreras de grado, discutimos permanentemente también nuestra oferta educativa en general, tenemos miradas de innovación en absoluto en todo lo que refiere a nuestro aporte en ciencia y tecnología. Iremos desarrollando muchos cambios en este sentido. Tenemos una política de extensión que es muy agresiva, que está muy presente en el territorio. Con relación al financiamiento, esto ha sido también parte de la historia de nuestra universidad, ¿no? Siempre hay
modelos alternativos de financiamiento de la educación pública. El mundo tiene distintos modelos de la educación, de financiamiento de la educación pública, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos internalizado, y para nosotros con mucha convicción, es este modelo, primero, que entiende a la educación superior como como un derecho universal, ¿no? Como un bien público y social y como un derecho humano universal y una responsabilidad indelegable del Estado. Esta responsabilidad del Estado está, lógicamente, en su financiamiento, Claro. ¿no? Entonces, hoy tenemos una universidad pública financiada por el Estado en gran medida, y esto es lo que a nosotros nos significa, esto que te decía hace un rato, nos significa un enorme sentido de responsabilidad social. Ese financiamiento del Estado proviene, en realidad, de todos y cada uno de los hogares que conforman nuestra República. Claro. Esa es la fuente de nuestro financiamiento. Por eso es que entendemos claramente que todas nuestras actividades tienen que estar destinadas a quienes son los que sostienen Claro. el sistema educativo público y la universidad pública, que somos nosotros como habitantes Sí. de esta República Argentina, ¿no? Entonces, después hay distintas alternativas, el mundo, te repito, presenta distintas alternativas, más allá de la coyuntura electoral que está atravesando Argentina, y hace que puedan existir otras propuestas a las que hoy están en la Universidad Pública Argentina. Esto es un tema que está en el mundo, entonces yo soy siempre muy respetuoso de todas las propuestas que están girando alrededor de cómo financiar la educación pública. Por supuesto que estoy convencido de que el Estado tiene que estar presente en el financiamiento de toda la educación pública, de cualquiera de sus 4 niveles, de todos sus 4 niveles, Sí. y en particular de la universidad pública. Claro. Bueno, paralelamente a lo que venís planteando, la Facultad de Ingeniería de la UNLP ha publicado recientemente un comunicado contra la propuesta de Milei de cerrar el CONICET. Quería preguntarte qué importancia estratégica tiene el CONICET para el país y digamos, para la ciencia argentina en lo que es en lo desarrollo, lo estratégico. El CONICET es el principal organismo de ciencia y tecnología que tiene el país, entre otros, ¿no? Sí. Son 17 organizaciones que ha creado el Estado de ciencia y tecnología. El sistema universitario, la universidad, es uno de los más importantes, ¿no? Que tienen en su finalidad al desarrollo científico-tecnológico a partir de la generación de conocimiento. A mí me parece que el Estado tiene que estar muy presente en el desarrollo de políticas estratégicas de ciencia y tecnología. Digamos, es el Estado de cualquier país el que tiene que definir hacia dónde debe ir la ciencia y la tecnología. Insisto sobre lo mismo. Después hay que analizar el rol también del Estado como financiador y también del sector privado como financiador, ¿no? En un artículo que publicamos hace ya algunos meses en algún periódico de aquí de la Ciudad de La Plata, hablamos un poco de esto. Hoy el Estado argentino invierte el 0,52% de su Producto Bruto Interno en ciencia y tecnología, ¿no? En Brasil, para poner un ejemplo, el 1,17%. En los principales países del mundo, los más desarrollados, Japón, Estados Unidos, entre el 3 y el 4% del producto del PBI, el Producto Bruto Interno. Ahora, cuando vos analizás ese 0,52% que pone Argentina, y Argentina tiene como objetivo, a partir de una ley, en el año 2032, de llegar al 1% de su Producto Bruto Interno de financiamiento, ¿no? El Estado argentino. Ahora, cuando vos analizás esos números, entendés que gran parte de ese porcentaje lo pone el Estado, ¿no? Sí. Entonces, y en el resto de los países, la incidencia del privado es más alta que lo que pasa en Argentina, ¿no? Entonces, yo siempre digo en esto de plantear o el Estado o el privado, o el Estado o el mercado, yo creo que hay términos intermedios Sí, claro. que podrían lograr políticas de financiamiento más integrales y con la participación de ambos sectores, ¿no? Hay siempre buscando referencias, en Alemania el siglo pasado, el canciller Willy Brandt
fue canciller de Alemania en el año 1969 a 1974, él tenía una frase que decía, cuando le preguntaban esto no es nueva la discusión y es de toda la historia, le preguntaban, él respondía, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, ¿no? Bueno, en una mirada de alguna manera que en muy pocas palabras sintetiza esta idea, ¿no? Yo estoy convencido que, pero ¿por qué estoy convencido? Porque en nuestra universidad tenemos proyectos articulados entre el sector privado y la universidad pública. Claro. Hoy tenés las fábricas de litio, por ejemplo, ¿no? Estamos ya en pocos días más inaugurando la producción de baterías de litio. Te meto en un tema que es estratégico además, ¿no? Y que marca la importancia del Estado presente también en la definición de los temas estratégicos. Claro. Claro. Y es un joint venture que hicimos con ITEC. ITEC es una empresa pública, es una empresa, y en forma conjunta con la universidad hemos acordado y hemos puesto un poco de cada una de las instituciones en su conocimiento, en su financiamiento, junto con el financiamiento del Estado también, del Ministerio de Ciencia y Técnica, en la fabricación de celdas para baterías de litio, ¿no? Entonces, te sintetizo la respuesta. Me parece que el Estado estoy convencido que el Estado tiene que seguir estando presente a través del financiamiento de estos centros de ciencia y tecnología, ¿no? Lo que no significa que también el sector privado pueda participar activamente en el financiamiento de muchos de estos proyectos que surgen de estas instituciones. Y no estoy diciendo nada nuevo, pasa esto. Pero a mí me parece que hay que insistir en esto, ¿no? Hay que insistir en un Estado presente, hay que insistir en un Estado presente en la educación, hay que insistir en un Estado presente en el diseño de las políticas estratégicas de ciencia y tecnología, por supuesto no solo el diseño, sino también a través de dotar de investigadores, de científicos que trabajen. Bueno, estamos cumpliendo 100 años del nacimiento del doctor Favaloro, René Favaloro, ¿no? Bueno, una eminencia mundial, un hijo de la educación pública. Él estudió en el Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata, él estudió en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y es un embajador, fue un embajador y lo sigue siendo simbólicamente, un embajador de la Argentina y un embajador de la universidad pública, ¿no? Entonces, el Estado tiene que estar presente. Ahora, debe haber quizás en esto, tiene que haber una mayor participación del sector privado también, aportando a estos temas de frontera, de conocimientos científicos, tecnológicos de frontera que se generan en las organizaciones o instituciones de investigación y particularmente en las universidades públicas. Claro. Martín, comentame un poco sobre los proyectos que viene realizando la UNLP en materia de energía, que más o menos ahí me los comentabas. Ya te estuvimos hablando de lo de litio. Lo de litio es realmente estratégico y es innovador. Es innovador no solo en lo que significa el litio como un recurso donde Argentina es uno de los principales productores mundiales, junto con Chile y Bolivia, sino también porque ahí en ese desarrollo que estamos haciendo junto con ITEC hay muchos elementos que son importantes a destacar. Primero, el compromiso de una universidad pública en un tema de frontera, el compromiso del Estado Nacional en un tema de frontera, como es el litio, en todo lo que significa la irrupción de las energías renovables y la transición energética que está teniendo el mundo hacia este tipo de energías, ¿no? Ahí tenés un primer elemento. El segundo es el tener en nuestro propio país instalación de fábricas que procesen el litio que es extraído y que lo transforme ya en un producto con valor agregado, ¿no? Esto también es un cambio importante en esta transición productiva que significa no somos solo un país de commodities y extractivos, sino que nos transformamos además en agregarle valor a lo que se extrae en nuestro país, ¿no? Cuando los modelos quizás muchos de otros modelos hacen que tengas que ir a comprar el producido de tu materia prima a otros países del mundo. Bueno, hoy la universidad plantea el desarrollo propio, no solo el desarrollo, sino que también la producción. Ya empieza a haber, en Santiago del Estero, por ejemplo, se está construyendo una fábrica de similares características a la nuestra, con mayor producción, ¿no? O sea, ahí hay varios ejemplos importantes a tener en cuenta. El tema de que sea un aporte estratégico,
el del valor agregado, en este costo de aprendizaje, digamos, Sí. que vos tenés al ser pionero en esto, bueno, eso también, ese conocimiento, transferirlo a otros emprendimientos, donde también, por supuesto, puede participar el privado, ¿no? Claro. Entonces, tenemos también ya en desarrollo muy avanzado, próximos a ponernos a trabajar en concreto, la construcción de paneles fotovoltaicos de energía solar, en un campo que posee nuestra universidad en Babio, en Magdalena, que forma parte, está gestionado por la Facultad de Ciencias Veterinarias y de Ciencias Agrarias. Vamos a instalar ahí un panel que nos permite tener y generar nuestra propia energía, no solo para satisfacer la demanda energética de toda nuestra universidad, sino también creemos tenerlo con un exceso de generación de energía que va también a enriquecer a la red de energía eléctrica, ¿no? Entonces ahí vuelve a estar la universidad en un tema de frontera, en un tema de transición energética, donde lo solar es parte de los tipos de energía renovables que el mundo está explotando para la transición en este cambio de la matriz. Estamos ya avanzando y tuvimos 2 mesas de hidrógeno, ¿a qué le llamamos las mesas? Hago un pequeño pie de página. Sí. Nosotros este producto final, que fue la fábrica de litio, la iniciamos convocando en lo que llamamos la mesa de litio a todos los proyectos de investigación que tenemos en nuestra universidad y a otras instituciones vinculadas al tema, como fue ITEC, ¿no? Entonces, es una metodología nuestra del rectorado. Ahora estamos convocando a las mesas de hidrógeno. Hoy el tema de hidrógeno verde es un tema de frontera en los principales países del mundo, los principales países desarrollados. Nosotros tenemos equipos de investigadores que están trabajando el tema, bueno, ya los convocamos, y de ahí estamos pensando en publicaciones y empezar a dar, estos temas llevan mucho tiempo también de elaboración. Claro. Vos pensás que el litio, esto no se inventó en 2 años, ¿eh? En el litio yo creo que hay trabajos de más de 20 años de trabajos científicos que hablan sobre el litio como una forma de almacenamiento de energías renovables. O sea que hay toda una agenda, y podría seguir, hay toda una agenda de temas estratégicos que hoy ocupan parte de nuestro quehacer diario, ¿no? Siempre trabajando sobre el conocimiento que generan precisamente nuestras unidades académicas, nuestros centros, nuestros institutos, nuestros laboratorios que tenemos en la universidad, muchos de ellos en doble dependencia con el CONICET, son 27 institutos, centros, laboratorios tenemos nosotros, en doble dependencia con el CONICET y algunos de ellos en triple dependencia, además, con la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Vos fíjate qué importante es que la universidad pública también articule con estas instituciones y qué importante es para el CONICET, para la propia SIC, la universidad pública, cuando la enorme mayoría de todo lo que elabora el CONICET se elabora en la universidad pública, no solo en la Universidad de La Plata, estoy hablando de todo el país, ¿no? Sí. Claro. El altísimo porcentaje de los centros de investigación del CONICET son compartidos con universidades públicas. Martín, la Universidad de La Plata actualmente cuenta con 17 facultades, es así, y más de 130.000 alumnos en sus aulas. Bueno, como decías, este año cumplió 118 años de vida. ¿Qué hitos destacados a lo largo de la historia podés mencionar y qué egresados también destacados recordás? Bueno, como hito su fundación, porque su fundación también tiene, no porque sea el momento de la fundación per se, sino porque su fundación ya le da un sentido original e innovador y disruptivo a la Universidad Nacional de La Plata. Vos pensás que el 12 de agosto de 1905, cuando Joaquín Víctor González, como ministro de Instrucción Pública de quien era presidente en ese momento, de Quintana, decide fundar la Universidad Nacional de La Plata. Vos sabés que hay una discusión, algunos hablan de la nacionalización, claro, y otros hablan de la fundación. ¿Por qué la nacionalización? Bueno, porque ya existía la Universidad Provincial de La Plata, que había sido creada, ya puesta en funcionamiento en 1897. El rector fue precisamente Edardo Rocha, el fundador de esta ciudad de La Plata. Entonces muchos dicen que se nacionalizó. Esa universidad provincial se nacionalizó en 1905. El propio Joaquín B. González
él defiende que él funda, que se crea una nueva universidad, ¿no? Porque es cierto, toma esa universidad provincial como parte de esta universidad nacional, esto quería decir, una universidad provincial que no había logrado su oferta académica de llegarle a los habitantes de la ciudad de La Plata, ¿no? Él toma, por ejemplo, también como parte de esa Universidad Nacional a la biblioteca pública, una biblioteca pública que era provincial, él la toma también como parte de la Universidad Nacional, toma el museo creado por el Perito Moreno, toma el museo, toma el observatorio, toma también un instituto de ciencias veterinarias y ciencias agrarias, y con todo eso es que funda la Universidad Nacional de La Plata, una universidad, la tercera universidad del país, en ese entonces la Universidad de Córdoba en 1613 y la Universidad de Buenos Aires en 1821, y ya nace con un perfil distinto, nace con un modelo más del tipo alemán, un modelo muy enfocado en la ciencia, muy enfocado en la investigación, nace con una mirada también latinoamericana, un objetivo de expandirse, y nace a pesar de los tiempos, 1905, nace con una concepción reformista, a pesar, lógicamente, que eran tiempos de conservadores en Argentina, eran gobiernos conservadores, pero dentro del conservadurismo había miradas más progresistas, y una de esas miradas progresistas era precisamente la de Joaquín Víctor González, ¿no? Que entendía, vos fíjate, él entendía a la universidad que tenía que estar articulada con la escuela media y con la escuela primaria. De hecho, surge también, inmediatamente en su fundación, surge la creación del Colegio Nacional. Pues fíjate que hoy tenemos 5 colegios, además de las 17 facultades que vos nombrabas, tenemos 5 colegios, un colegio, y entre los 5 colegios cubrimos los 3 subsistemas del sistema educativo. Tenemos un colegio inicial y primario y tenemos también 4 colegios secundarios. Claro. Entonces, ¿y esto por qué? Bueno, porque había una idea de su fundador en que la universidad tenía que estar presente en todos los subsistemas del sistema educativo. Estoy hablando de principios del siglo XX. Después hay muchos hitos en su historia, por supuesto, la reforma de 1918, que si bien no se genera en la Universidad de La Plata, se genera en la Universidad Nacional de Córdoba, pero rápidamente es abrazada por la Universidad Nacional de La Plata en estos logros de la autonomía, en estos logros del cogobierno, en estos logros también de que este concepto de cambio y reforma se extienda por toda Latinoamérica, y hoy la reforma de 1918 es un hito que también trasciende, por supuesto, a Córdoba, trasciende a Argentina y trasciende a llegar a todas las universidades latinoamericanas. Todas reconocen a la reforma como el momento, el hito del cambio. Después tenés eventos también vinculados al año 1949, cuando el gobierno de Perón decreta la gratuidad en la enseñanza, en las universidades, la creación además de la Universidad Obrera. Bueno, estamos cumpliendo en estos días, se cumplieron sus 75 años de vida. Bueno, y después tenés distintos sucesos propios de nuestra historia, de los buenos y de los muy malos, que también oscurecieron las aulas y oscurecieron el funcionamiento de nuestra universidad, y la universidad se oscureció, las épocas de la dictadura, las épocas de la violencia. Nuestra universidad, y particularmente la Universidad Nacional de La Plata, fue una de las universidades más castigadas por lo que fue la década del 70, ¿no? Lo que fue la dictadura. Por eso aparece en nuestro ADN siempre esta frase ya talladas a piedra en todos nosotros: memoria, verdad y justicia. Bueno, es un hito también, ¿no? Es un hito. Y por supuesto también los años 1983 y algunos un poquito antes, todo ese clima para recuperar la democracia, y hoy encontrarnos en una universidad que va evolucionando, que va sumando a su concepción social muchísimos elementos que la terminan construyendo como lo que es, como una referencia en nuestra ciudad, en nuestra región, en Argentina y en el mundo, y con una gran legitimación social, porque sus actividades, sean en el aula, en los centros, en el territorio, en los laboratorios de investigación, esto quise decir, es reconocida unánimemente por la sociedad. Bien. ¿Y algunas personalidades que se te vengan a la cabeza? Bueno, parece... Además de Favaloro. Además de Favaloro.
Y sería quizás muy injusto, aparecen muchísimos actores importantes de nuestra universidad, muchísimos. La verdad que no quiero decir uno, aprovecho Favaloro porque se está cumpliendo los 100 años de su nacimiento, y sería injusto con muchos, realmente. La lista es enorme. De personalidades en todo sentido, en el ámbito político, en el ámbito científico. Tenés desde expresidentes, tenés referentes de las ciencias médicas, tenés referentes de la física, tenés grandes escritores, bueno, tenés también de las sociales, tenés... cuando vos pensás, nosotros tenemos siempre una mirada a los rankings de las universidades, ¿no? No una mirada con el, por la como fin en sí mismo. Para nosotros el ranking, al menos para mí, el ranking es siempre un elemento que te permite conocer cómo estás en determinados temas, que son los temas que precisamente toma en cuenta el ranking para luego construirse, ¿no? La mayoría de los temas que atraviesan los distintos rankings está precisamente en esto, en la influencia que tiene la universidad en sus graduados, ¿no? El impacto que tiene la universidad a partir de sus graduados, de sus investigadores, de sus referencias. Si vos recorres algunos rankings, por ejemplo, recorres el Google Scholar, el Google académico, y aparece la Universidad Nacional de La Plata como el más citado de Argentina y uno de los más citados de América Latina, están entre los primeros 5 más citados de América Latina. ¿Esto qué significa? Esto significa que el conocimiento que se genera en la Universidad Nacional de La Plata es una referencia. Claro. Y ahí aparecen algunos que se destacan más que otros, pero son todos. Teresa Dova, por ejemplo, ¿no? de contemporánea. La máquina, a él no le gusta que digamos eso, la máquina de Dios. Este acelerador de partículas, este descubrimiento que fue una revolución también. Te estoy hablando de hace un par de años atrás, ¿no? Entonces, bueno, y es una investigadora nuestra, está en un instituto de investigación, UNLP, CONICET, y está en nuestros centros, institutos, bueno, además de Favaloro, que vos nombrabas, ¿no? O sea, la lista es enorme, por suerte. La lista es enorme y por suerte además se va enriqueciendo siempre. Claro. Y no solo es referentes que alguna vez estuvieron, sino los que hoy están también siguen aportando para seguir engrosando esta lista, que es lo que en definitiva también te sirve para identificarte como una universidad muy protagonista en todos los temas. Totalmente. Como para ir cerrando, te voy a hacer 2 preguntas para cerrar. ¿Qué aportes está haciendo la Universidad Nacional de La Plata, crees vos, para lo que es la soberanía del país, ¿no? Porque, bueno, este programa, como sabrás, es un programa dedicado a temas relacionados a la soberanía nacional. ¿Y por qué, y si querés volver a recalcarlo, por qué es importante que el Estado siga invirtiendo en las universidades públicas para mantener esa soberanía? Bueno, los temas que hemos estado hablando, todos los temas que estuvimos hablando hasta ahora y muchos otros que tendríamos que tener una segunda parte del programa, indican lo que es el concepto de soberanía en una universidad pública, digamos, ¿no? De generar ese conocimiento que a vos te permita, como Estado argentino, el tener esas facultades para poder decidir y no depender, depender de otros países, ¿no? Bueno, lo que es la soberanía, digamos, ¿no? En términos de los más amplios y que atraviesan distintos sectores, ¿no? Y solo para poner otro ejemplo, el tema tan tremendo que pasamos hace algunos años, como fue la pandemia, ¿no? La pandemia, ¿qué marcó ahí? Bueno, hoy ya tenemos un desarrollo de vacunas propios. En nuestra universidad estamos avanzando en un proyecto de vacunas. La Universidad General San Martín ya está muy avanzado en su última etapa, la etapa clínica, para tener su vacuna del COVID, ¿no? Que es nuestra vacuna, porque es el sistema universitario el que genera esa soberanía a través de estos productos, ¿no? Y la educación pública es eso, en definitiva, ¿no? Entonces,
Yo digo, es indispensable que el Estado esté presente en estos temas, es indispensable que el Estado esté presente en salud, es indispensable que esté presente en educación, es indispensable que esté presente en todos los temas estratégicos para el desarrollo científico-tecnológico de un país, de cualquier sociedad, ¿no? Esto lo hace un tema, es la soberanía, digamos, ¿no? Entonces, la segunda parte de la pregunta era... no, sí, es porque es importante que el Estado siga financiándola, ¿no? Es realmente sentirte un país libre, un país con autodeterminación, un país que pueda tomar sus propias decisiones, de tener mayores grados de libertad. Claro. Esto es lo que enciende el concepto de soberanía, ¿no? Que además hay que... no es solo una frase, una palabrita que está presente en los discursos, ¿no? Hay que militarlo, hay que trabajarlo, y en estas instituciones, en las universidades, es un concepto que está muy impregnado en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Es el conocimiento como un elemento clave para la soberanía de un país. Tal cual. Y para cerrar, hace poco leí un tuit que especificaba la cantidad de estudiantes extranjeros, era en la Facultad de Medicina, que estaban inscriptos, ¿no? Este año. Y se ponía en cuestión el tema del financiamiento para, digamos, los estudiantes extranjeros. Y que hablaban de que tenían que rendir una cantidad de años trabajando en el país como una parte de una devolución por haber estudiado acá en Argentina. ¿Qué pensás sobre este tema? Recorriendo la historia también, te contesto. En el año 1905 era la misma discusión, eran épocas de inmigración, llegaban muchos extranjeros a la Argentina. La Ley de Educación Común, que es del primer gobierno de Roca, año 1884, entre otros objetivos, es homogeneizar una educación pública en Argentina ante su configuración, su variada configuración y su diversidad en la configuración propia de la inmigración, ¿no? Claro. Bueno, nuestra universidad, cuando vos decías, hace un ratito me preguntabas sobre los hitos, siempre fue una universidad receptora de alumnos y alumnas de distintas universidades del mundo, distintos países del mundo, perdón, y particularmente Latinoamérica, siempre lo fue, siempre lo fue. Bueno, es cierto, hoy son temas que siempre generan tensión, que siempre generan distintas opiniones de qué hacer con los extranjeros que vienen a estudiar a nuestras universidades. ¿Y por qué la Universidad Nacional de La Plata? Yo creo que hay, lógicamente, un primer atractivo y un faro, que es el no arancelamiento en el grado, que muchos de estos países no lo tienen. Claro. en su estructura educativa de educación superior. Ahí hay un primer faro. Luego es la Universidad de La Plata, es las universidades más importantes de Sudamérica, está entre las 15 universidades más importantes de Sudamérica en cualquiera de estos rankings, pero además de los rankings, más allá de los elementos cuantitativos del ranking, y yo tengo la posibilidad de interactuar en distintos grupos de universidades latinoamericanas, en AUGM, por ejemplo, interactuar con representantes de universidades de Chile, de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, además de Argentina. Y cuando es la Universidad Nacional de La Plata, es la Universidad Nacional de La Plata, es la universidad de las universidades más importantes de la región. Y esto, lógicamente, que también es un faro de atracción. Y además, bueno, hoy hay y está para mí muy bien que así lo sea, hay una mirada de una universidad pública que es abierta y que es inclusiva, no solo para los argentinos nativos, sino para quienes habitan el territorio argentino. Y esto también es una definición constitucional. Entonces, ahora, ¿te genera tensión? Por supuesto te genera tensión. Y a nosotros nos genera también este crecimiento que tienen muchas de nuestras carreras, muchas de nuestras facultades, una decisión política de hacer todos los esfuerzos posibles en mejorar la infraestructura, en aumentar, en conseguir mayor cargos docentes, mayor cargos no docentes, bueno, en seguir dándole respuesta a todos aquellos que quieran estudiar en nuestra Universidad Nacional de La Plata, provengan de donde provengan. Este es el desafío y esta es nuestra convicción. Entonces, y sobre eso trabajamos. Después, insisto sobre lo mismo, distintas miradas, distintas posiciones, distintas alternativas.
estamos escuchando todas y yo soy respetuoso de todas. Pero hoy el modelo de universidad pública que tenemos claramente es un modelo que le abre las puertas a quienes formamos parte, habitamos y nacimos en nuestro país y a quienes, siendo de otros países, eligen estudiar aquí y eligen desarrollarse profesionalmente, estudiar, perdón, y desarrollarse profesionalmente. En este país, como muchos se quedan, conozco muchos, hay que recorro centros de investigación y muchos becarios que están haciendo sus becas doctorales, que no son argentinos, son de otros países de Latinoamérica, y están quedándose y se quedan en el país. Y otros se vuelven a su país, serán siempre embajadores de nuestra Universidad Nacional de La Plata. Totalmente. Muchas gracias, Martín. No, al contrario, gracias a vos.